No conozco, ¿cachai? Hola, hola, buenas. Tuvimos que mandar a JJ ahí al fondo, castigado. Se le olvidó el computador. Vamos a buscarlo. Necesito chat. Ay, Eso. desayuno. Y este lo sacamos. Muy buenas tardes, Ricardo, Vicente. La pregunta del millón. Buenas tardes, Juan José. A ver si por aquí te ubico. Gustavo Acuña, mi querido amigo, qué gusto verlo por aquí. ¿Se me escucha bien, cierto? Yo te escucho perfecto. Está ahí aquí al lado, pues fresco. Juan José Retamal, déjame ver. No, no te puedo agarrar por aquí. Oh, no me deja, no me deja. Ah, está ahí como no comprobado. Ya, no te puedo poner como No, sí, moderador. Es Cassandra, muy bien, muchas gracias. Voy a acercarme, que me puse pantalla acá al lado. Vamos a compartir la presentación primero que nada. Tengo que hacer un pequeñito cambio aquí, configuración. Ahí sí, este lo bajamos y se me perdió. Está aquí. Perfecto. Juan Novoa, muy bien. A ver si podemos dejar ese mensaje ya está anclado. Excelente. Paula Patiño, muy buenas. Angie, excelente. Daniel Rosado, de Corporación Superior. Colombia o Ecuador, siempre me confundo. Ecuador. Ecuador, muy bien. Manuel Medina. Bien, ya somos 132, ¿viste? ¿Tú qué estáis viendo ya? 106. Ah, ya, por lo menos aquí estamos un poquito más en línea. De repente podéis dar un F5 para actualizar. Nos queda un minutito, vamos a partir puntualmente. La sesión se está grabando. Sí, efectivamente, partió hace rato la grabación, parece. Así que muy bien. ¿Está nuestra querida Karina por ahí? Sí, sí, acá estoy. Hola. Ah, muy bien. Un gusto, Karina. Muy buenas tardes. Como siempre, buenas tardes. Ya, y son las 16:30, así que tenemos 154 participantes. Muy buenas tardes. Muy rico, estuve toda la tarde ahí pensando en ustedes de qué era lo que querían aprender del albiograma. Y la verdad es que hice varios cambios en la presentación, me salí un poquito del concepto panadero, me metí en otras industrias que yo creo que le pueden ser interesantes porque tenemos participantes de distintas partes y de distintas industrias, así que eso me parece maravilloso. Algún par de datos de utilidad pública. Vamos con el primero. No se olviden que tenemos el diplomado en tecnologías, producción y comercialización en panadera, en panificadora. Este cursito que estamos viendo está más enfocado a la panadería, por eso hice unos pequeños cambios en nuestra dinámica y nuestro contenido, y lo que busca es extender el conocimiento a los profesionales que están involucrados en la panificación para poder entender la parte más científica de producción y cómo poder ir ajustando algunas cosas que de repente la máquina necesita una masa dura. ¿Qué significa una masa dura? ¿Cómo la logro? ¿Cómo llego a ella? Y que sea funcional para elaborar el producto que queremos. Así que de ahí viene un poquito el concepto.
Por ahí hay un mensaje que está anclado de Juan Novoa, nuestro ejecutivo de admisión. Contáctense con él, pues, pídanle preguntas, tienen su correo. Si no me escriben a mí, también les doy información del programa. Así que vamos con esa primera parte del disclaimer. La segunda es que hoy día ya tenemos la lista final de los que realmente logramos incluir o matricular en este curso, que son básicamente los que mandaron la información hasta el 6, 7 de julio. Todos los que están después de esa fecha es muy poco probable que estén dentro de la prueba, dentro de la evaluación para obtener el certificado y me confirmó Karina hoy día que ya teníamos lista la prueba cargada en el sistema, así que mañana después de la clase va a salir el correo para que la respondan. Van a tener tiempo hasta el domingo 27 a las 23:59. Quien no haya respondido en ese plazo de tiempo tampoco va a poder acceder a la certificación. Entonces, ¿manos a la masa o vamos al grano? Exactamente, Karina, después de la clase del jueves, para que no pidan la prueba hoy día, no se adelanten. Sí y sí, hay una evaluación para poder obtener el certificado. Entonces, vamos a hablar del alveograma y hemos hablado de los granos, de algunos parámetros rheológicos, hemos hablado del método del SRC que nos permite identificar cada una de las moléculas que compiten por el agua, más que roben el agua, mi querido JJ. Entonces, hoy día ya tenemos que entrar de lleno y directamente a algunos conceptos de rheología. No me voy a extender ni voy a profundizar, pero la idea es que ustedes empiecen a pensar ya que no estamos viendo ni el grano ni algunas biomoléculas, sino que estamos empezando a ver la interacción entre estas biomoléculas. ¿Qué significa? Tenemos dos prolaminas, la glutenina y la gliadina, las vamos a unir y vamos a generar una red. Vamos a someter a temperatura o vamos a someter a un esfuerzo mecánico y en eso ya queremos comprobar y medir estas características reológicas o de mecánica de fluidos para poder determinar algunos parámetros. Cuando hablamos de elasticidad, estamos hablando de una característica eh, reológica. Entonces, vamos a partir, antes del primer break de preguntas, sobre estos parámetros de reología básica. Cuando nos enfrentamos a las distintas masas que elaboramos para generar distintos productos, estamos tratando de dividir y organizar esta información de los productos en qué es lo que vamos a hacer con esa masa. Si vamos a hacer un pan, un bollo de pan o de pizza redondo, una hogaza, estamos hablando de que le vamos a dar forma, por lo tanto estamos sometiendo a un esfuerzo de deformación. Distinto es si estamos haciendo un bizcocho, porque estos son los dos extremos. Un bizcocho es un fluido, por lo tanto, no lo estamos sometiendo a una deformación, sino que lo estamos sometiendo a un flujo. Déjenme cambiar aquí el puntero láser. Entonces, esta es nuestra primera tanda de división, nuestra primera segmentación de los parámetros de rheología. Si sometemos a un esfuerzo de deformación, si sometemos a un esfuerzo de flujo. ¿Dónde deberían estar las galletas? Aunque ustedes no lo crean, es flujo. En la deformación tenemos dos comportamientos, el comportamiento elástico y el comportamiento inelástico. Es muy difícil que veamos el comportamiento de un elástico preciso, que yo estiro y se devuelve exactamente al mismo punto en cualquier tipo de masa. Esa deformación o formación lineal irreversible no existe. Por lo tanto, un comportamiento elástico del tipo hookeano, que es la deformación lineal reversible, no existe en nuestra industria.
Por el contrario, sí podríamos pensar en que hay un comportamiento no Hookeano. Significa que la deformación es reversible, pero no llega exactamente al mismo punto. Dejémoslo hasta ahí. En la próxima lámina vamos a ver más ejemplos. Otro comportamiento es el inelástico, que lo trato de estirar y se corta. Y dentro de los comportamientos inelásticos tenemos el viscoelástico y el viscoplástico. El viscoelástico significa que tiene una viscosidad, pero que cuando yo la trato de cortar, la trato de estirar, se rompe. Muy simple. Y en el caso del viscoplástico presenta un límite de fluencia, significa que yo lo puedo estirar, pensemos en una masa de pan, la puedo estirar, pero llega a un límite donde se corta. Eso lo vemos bastante seguido. Y en los comportamientos de flujo tenemos el flujo plástico y el flujo viscoso. El flujo plástico, los comportamientos de Bingham, significa que necesitan un esfuerzo para tener una acción. Por ejemplo, si yo tengo una masa de galletas en un bol y doy vuelta al bol, no se cae, pero si lo agito un poco, se cae. Eso sería un comportamiento de Bingham. Y no Bingham significa que puede pasar cualquier cosa. El flujo sin umbral bien definido. Significa que se va a mover. Digamos que esto es lo que menos quiero en una línea de producción, porque si quiero que se mueva, si quiero que caiga, si quiero que se estire, pero no está bien definido el umbral, este comportamiento no es precisamente de ayuda para una línea. Y por último, los comportamientos viscosos, los newtonianos y los no newtonianos, donde la viscosidad es constante y son viscosos pero plásticos. ¿Qué significa? Es como una masa de galletas crackers, en donde la necesito estirar, pero si la estiro mucho se corta. No es exactamente lo mismo que el viscoplástico, porque aquí estoy hablando de la viscosidad y aquí estoy hablando más de la inelasticidad. ¿Qué quiero decir? Aquí me estoy refiriendo a proteínas y aquí me estoy refiriendo a almidones o pentosanos, fibra. La fibra tiene una acción directa sobre la viscosidad, no sobre la elasticidad. Espero que lo hayan entendido, pero lo tengo súper claro que no, así que vamos un poquito a algunos ejemplos. Como les decía, el comportamiento hugoniano no lo vamos a ver en panificación. El no hugoniano sí, vamos a verlo en pastas frescas, masas para noodle, masas que sean muy tenaces, donde necesito extrusión, donde necesito no que se estire ni tampoco que se recoja. ¿Qué significa? En pan no, y en galletas tampoco, porque la galleta necesito que se estire, la pasta necesito, ojalá que fluya, pero que no se deforme. Mientras que los inelásticos, donde tenemos el viscoelástico, una mezcla entre viscosidad y elasticidad, donde tenemos los panes de caja, los panes de piso, los panes de masa madre, las pizzas. En las pizzas buscamos gran elasticidad, pero el comportamiento es inelástico y viscoplástico del subtipo. Espero que se entienda. La presentación, Cristian, las mandé en el mail, están ahí en la mitad para descargar. Mientras que en el viscoplástico, y aquí la diferencia es súper sutil, porque digamos que un pan, hago un bollo, lo dejo fermentar, lo someto a temperatura y esto duplica, triplica, hasta quintuplica su volumen. Por eso tengo el concepto de elasticidad en el subtipo. En el caso del viscoplástico, estoy buscando que tenga elasticidad, que se pueda estirar, pero esa elasticidad la estoy buscando por la forma y no por el volumen. Una galleta cracker, un pampita, un pan nan. Estamos hablando de incluso una masa de pizza que no tiene fermentación, que la puedo estirar, tiene elasticidad, pero no más de la que necesito. O sea, hay un límite de fluencia.
necesito que se estire al doble, listo, hasta ahí llegó, no me va a dar más. En el caso de los flujos, aquí sí nos vamos a comportamientos que no son tanto de panadería. Cualquier pan dulce lo vamos a clasificar acá, ¿ah? Por si acaso, todo lo que tenga volumen. En el caso de flujo y los flujos plásticos, Bignam, como las galletas sable, las masas laminadas, las masas de empanada. Cuando hablo de masas laminadas no estoy precisamente refiriéndome a hojaldre, porque en el hojaldre sí tengo volumen, por lo tanto el hojaldre debería verlo aquí con una mezcla entre viscoelástico y Bignam. Una masa sable no tiene fermentación, prácticamente lo único que tengo que hacer es apretarla, un pequeño rodillo para que se una y ahí queda. La idea es que se desmenuce rápido. Una masa de empanada es una masa que se estira lo que necesito que se estire, no más que eso, pero no lleva fermentación, por lo tanto no va a generar más volumen. Y aquí es donde hay un esfuerzo, necesito energía, estirarla con la mano, con un rodillo, para poder iniciar el flujo. ¿Qué quiero decir? No se va a estirar, a extender por sí sola. Necesito energía. Y por eso tiene un límite o un umbral de fuerza hasta donde yo puedo ejercer. En las líneas de producción, las que tienen laminación, por ejemplo, para ayuyas o para croissant, no puedo reducir la altura de la masa a más allá de un tercio o un 50, 40, 50% de su altura, porque si no, mi esfuerzo, mi energía va a sobrepasar el umbral que la masa tolera y se me empieza a romper la estructura. A lo que decimos quemaste la masa o eh, dañaste el gluten. En el caso de los no vegan, las galletas suaves, las biscuit, las galletas de avena, todo ese tipo que tienen un alto contenido graso, necesitan un umbral, no tienen un umbral bien definido porque yo deposito una cantidad de peso. Eh, si le pongo presión, voy a deformar y son las más difíciles de dosificar, de poder meter dentro de un sistema de producción. En el caso de la producción artesanal, las galletas las dosificamos con una cuchara de helado para tener una referencia de peso y hacerlo más grande, más rápido. Entonces, sí son muy difíciles de manejar en términos industriales, pero por otro lado son bastante simples de fabricar porque no estoy buscando una forma perfecta. Y en el caso de los viscosos, los no newtonianos y newtonianos, en el caso del newtoniano, el flujo ideal, estamos hablando de el agua, o sea, si yo doy vuelta, cae, y si pongo más fuerte la inclinación, cae más rápido, o sea, a un esfuerzo o a una energía, que en este caso sería la gravedad principalmente, la viscosidad va a hacer su trabajo absolutamente fácil y rápido. Si estoy pensando en un prefermento, en una línea de producción, o estoy pensando en una masa madre, en una línea de producción, voy a tener una viscosidad más alta, pero si es constante, voy a saber cuánta energía tengo que aplicar para poder transmitir eso desde el reactor hasta la línea de producción con más o menos agua, pero lo que estoy buscando ahí es inyectar olores, sabores por fermentación. En el caso de los no newtonianos es más complejo porque tengo más ingredientes, sobre todo huevo. Los batidos aireados, los bizcochos, sponge cake, cake, muffin, todo eso que no tiene una red de gluten desarrollada, sino que la viscosidad la confieren directamente los almidones y en parte también los pentosanos. Entonces aquí el comportamiento es un poquito más dispar porque en la medida de que voy alterando los ingredientes, voy alterando la viscosidad y si altero la viscosidad y ejerzo mucha energía, estoy pensando en una bomba impulsora, voy a empezar a generar cizalla y la cizalla no es nada más que el daño de almidón, pero en húmedo. Entonces, si tengo más daño de almidón, voy a robar más agua y voy a tener que sacar esa agua en el horno y voy a demorarme más tiempo de horno y me aumentan los costos. Entonces,
tener muy clara la energía que confieren estos impulsores, da lo mismo cual sea, y la viscosidad que estoy generando, voy a llegar a determinar la mejor forma de aplicar esa energía para producir el menor daño. Si me preguntan a mí, lo más difícil es trabajar pastas, porque mi humedad es baja. Aquí la pega también la están haciendo los almidones, o sea, voy a tener un efecto de cizalla importante. Y los batidos o estos flujos newtonianos de prefermento también son bastante complejos de manejar. Formar masa de pizza, formar pan a mano, formar galletas, meter a una laminadora, son todas cosas que se manejan bastante bien, pero en estos dos que son un poquito más industriales, los daños por cizalla son bastante más, menos perceptibles, pero tienen un impacto económico mucho más grande. Entonces, para que vamos, no me quedé con una lámina para explicar esto, sino que puse varias láminas para que tuvieran varias formas de verlo. Luciano dice, se mordió la masa. Sí, también es un clásico, sobre todo en estas masas laminadas, es muy fácil. Y lo mismo pasa en la deformación de la extrusora. Desde el principio, una masa de pizza tiene un comportamiento de deformación del tipo inelástico, del subtipo no juconiano. ¿Qué significa que es inelástico? Que si lo estiro mucho se rompe, y eso todos los pizzeros lo tienen súper claro. ¿Y qué es lo que estoy buscando en esa masa? Que se estire lo más posible para llegar a un gramaje según número de porciones. Esa es la matemática más simple y directa. En el caso de la marraqueta, nuestra preciosa pan chileno, que es muy similar para los que no están en Chile, el baguette, así que vale la pena jugar por ese lado. También tiene un comportamiento de deformación, es inelástico y no joconiano, o sea, la pizza y el baguette y la marraqueta y la chivata y la hogaza y todos los panes que son de volumen tienen un comportamiento inelástico. Entonces, ¿yo busco elasticidad en la masa? Parece que no. Ese es un derribando mitos y leyendas. Nunca me ha gustado la palabra que yo busco una masa elástica. No, el comportamiento reológico es inelástico. Y lo que busco es que sea extensible, que es un subtipo de los no joconianos. Una galleta que tiene mucha grasa, estamos hablando de las choco chips, estamos hablando de las galletas de vainilla, de mantequilla, cualquier galleta que se produzca en línea o a mano, incluso las de avena. Aquí el comportamiento es plástico y fíjense ustedes cuando hacen la receta que juntan primero la materia grasa con el azúcar, después agregan algunos otros elementos que se necesiten, después agregan la harina, el agua, el saborizante al final y si tienen algo grande como unos choco chips o alguna fruta, la ponen al final del batido o del amasado, pero tratando siempre de disminuir el tiempo para no generar una red de gluten en la galleta, porque si genera una red de gluten, la galleta en vez de extenderse hacia los lados, como lo vimos con los ejercicios del SRC, va a tender a crecer hacia arriba y ninguna galleta, ni siquiera las New York Style, están buscando eso, sino que lo que buscan es que se mantenga la altura que les di, pero que tiendan a abrirse de que el volumen del bicarbonato crezca ojalá hacia los lados y no hacia arriba, porque hacia arriba me produce un daño en la estructura. En el caso de los batidos, bizcochos, queque, el flujo es viscoso y no newtoniano, y eso lo vemos aquí, que nos va quedando una estructura medianamente rígida en vez de ser un flujo totalmente parejo. No estoy hablando de que debería quedar parejo, sino que el comportamiento del flujo no newtoniano va a ser disparejo. En el caso de las pastas, por ahí que está pastas Doria, el concepto es de deformación y también es inelástico. Buscamos que se estire, pero poco, que se extruya principalmente, y el comportamiento no joconiano, y por ahí a algunos alumnos que les gusta hacer las masas laminadas, el flujo es plástico y de Vigna. Me imagino que deben tener algunas preguntas
como ¿y para qué sirve esto? Es para que estandaricemos un poquito el lenguaje. Si tienen alguna pregunta, pónganla en el chat. Aquí JJ me ayuda, yo también lo estoy viendo. Eh, Entender el proceso significa entender las características reológicas que estoy buscando y cuando mida características reológicas voy a poder entender a qué me estoy acercando, si el valor es positivo o es negativo. Eso lo vamos a ver en las próximas láminas. Ninguna pregunta, me parece maravilloso. Ah, Cuando no hay preguntas es como preocupante, ¿no? sí, absolutamente, no entendieron nada, pero me parece porque era poner un poquito de lenguaje al respecto. Vamos entonces a la historia del litio. Una consulta a nivel industrial. La harina que uso para hacer galletas debe tener las mismas características si estoy haciendo laminado o extrusión. Absolutamente no. Manuel, por Dios, esa pregunta, si usted es egresado del diplomado en molinería avanzada, ya debería saberlo. No, son harinas totalmente distintas si las voy a pasar por una extrusora, si las voy a pasar por una laminación y van a tener comportamientos distintos y aditivos distintos. Panetone me encanta cuando quiera. Ahí tengo varios que quieren enseñarme a hacer panetone, así que vamos a hacer una campaña de enseñándole a Mario a hacer panetone. Yo estuve con los técnicos de Masari ¿Sí? en Italia. Ah, maravilloso. Manuel ya lo sabe, me parece bien, pero los que usan, claro, ese es el gran problema. Las industrias tratan de optimizar sus sistemas de compra y aquí es donde viene lo entretenido. Oye, estoy haciendo pan de volumen, una chivata, y tengo harina de fuerza media. ¿Puedo? Sí, sí puedes. ¿Es tu mejor producto? No, no es tu mejor producto. Entonces, la medida de que les vamos enseñando y vamos entendiendo los comportamientos reológicos, también las industrias se van a ir modernizando y generando fichas de harinas adecuadas para el tipo de producto que quieren elaborar. Y esto no es en panadería, pastelería, repostería, que los separo un poquito por el tipo de producto, bollería de todas maneras, en pastas. Vamos a ver que incluso dentro de las sémolas tenemos diferencias y uno dice, yo compré sémolas nomás. No todas las sémolas son iguales. Otra pregunta. ¿El comportamiento reológico cambia en base a la humedad del producto de la masa? Cuando hablamos de humedad del producto, estamos hablando de absorción de agua o de hidratación de agua. No es lo mismo. Eso es la clase del jueves, por si acaso, jueves que viene. La absorción es la capacidad de la harina de retener agua. Y la hidratación es la cantidad de agua que yo le puse a la harina para el producto que quiero elaborar. Entonces, cuando me hablas de la humedad, me da la sensación de que en una masa te refieres a la hidratación. Y a distintas hidrataciones, una harina se comporta distinto. Lo vamos a ver en unas láminas más adelante. Ya, entonces, ¿cuándo partió la reología? Cuando partió el albiógrafo, para que se hagan la idea. Los primeros conceptos reológicos se empezaron a manejar en 1870, sin hablar de que la reología era una ciencia, y por ahí en 1920, 24, 25 partió la ciencia denominada reología. 1927, si no me equivoco, partió ese equipito, eh, este es de, 1900, perdón, de 1980, 1970. Hay versiones más antiguas, este de acá. Ese fue el primer, eh, ¿cómo se llama?, albiógrafo de la historia y es de 1927. Y de la misma época, 1928, está el farinógrafo. Así que estamos hablando de conceptos súper antiguos en la medición y que han ido evolucionando de una manera impresionante. 1927, aquí tenemos nuestra primera maquinita, 1950, este es del 70, pero ya empezamos con las estandarizaciones en 1950, 1970 tenemos este equipo, por aquí yo veo que hay varios que todavía están dando vueltas, que tienen papelito, son antiguos, pero en la medida que tengan una buena mantención siguen siendo funcionales.
por ahí ¿cómo se llama? En el 2012 empezamos a crear la diferencia entre el alveógrafo, el Alveolab y el Alveo-PC. Este insufla hacia arriba, este insufla hacia abajo, le pusimos computador notebook, reemplazamos ¿cómo se llama? La hoja, etcétera, etcétera. O sea, hay toda una historia que la encuentro genial, maravillosa, pero hoy día tenemos dos equipos, el Alveolab y el Alveo-PC, son muy pocos los que están quedando todavía con hojas de papel. Las etapas, el amasado, que la amasadora sigue siendo común para los dos, el corte del pastón sigue siendo común para los dos, cambian un poquito las cámaras de fermentación en cada una, pero es un tema de espacio. Como les decía, el Alveo-PC insufla hacia arriba, el Alveolab insufla hacia abajo. Esto me da una certeza. Insufla. Vamos a vamos a explicar esto porque vamos a ocupar el ejercicio más adelante. Insufla es que sopla. Cuando tomo un globo, me lo pongo en la boca y tengo que emitir energía, o sea, juntar aire y empujarlo con fuerza para romper la tensión de ese globo y que se empiece a inflar. Por eso se llama insuflar. Un bombín insufla o infla, que son palabras similares, pero se refieren a etapas del proceso distintas. El globo se infla, pero una bomba o un bombín insufla. Los dos procesos de insuflado son iguales hoy día, los dos ocupan una bomba. La diferencia es que en el caso del Alveolab, la versión 5 tiene ¿Me veo? ¿Se ve esto? Una cámara con un acrílico. Espero que se haya visto. Se me olvidó poner la foto. Y esa cámara con el acrílico me protege la humedad que hay adentro de la zona de insuflado. Entonces, eso me permite mejorar la repetibilidad. Si yo tengo, por ejemplo, que insuflo hacia arriba y tengo el aire acondicionado prendido con calor en invierno, probablemente la tolerancia de un Alveo-PC que está insuflando hacia arriba sea menor que la misma harina en verano que podría estar a una humedad más pareja. Sí, la humedad en verano va a ser menor y si abro la puerta genera una corriente de aire y se revienta el globo. Bueno, ahí hay varios que han tenido algunos detalles y por eso Chopin creativamente creó el Alveolab como una unidad un poquito más resguardada y de mejor repetibilidad. Ojo que si me preguntan a mí, el Alveo PC es fenomenal, maravilloso, me encanta, pero tengo que tener estos resguardos en la zona donde estoy haciendo el análisis. No prender aire acondicionado, temperatura controlada, y es un proceso que dura 35, 45 minutos y el operador con suerte trabaja 20, o sea, tiene tiempo de sobra para dejar el equipo lavado, la amasadora perfecta después de haber hecho esa etapa. Entonces, el Alveo, tanto el Alveo PC como el Alveolab, ¿qué es lo que hacen? Proporcionan un resultado que sirve de referencia para todos los agentes de la cadena de cereales. Bonito. Me gusta más la frase de acá abajo. Medición de la tenacidad, la extensibilidad, la elasticidad, la fuerza panadera en harinas. Y genérico, porque he metido algunas harinas dentro de este equipo que ni les cuento. Alforfón, avena, harina de soya. Dejémoslo ahí. No quiero decir todo lo que he hecho con el equipo. ¿Qué resultado nos entrega? El P, métanselo en la cabeza, P y L, tenacidad y extensibilidad, la relación entre los dos, el P y el L, la relación de la curva, y el W como fuerza panadera o trabajo, que también lo llaman algunos, que es el área bajo la curva. Genera un montón de resultados más. Están en el manual. Voy a trabajar solamente con estos cuatro porque son los que todos deberíamos entender a qué se refieren y cómo se mueven.
¿Cuál es la curva? Esta está en el folleto, me encanta, es súper simple. El P es el punto más alto al que llega al principio. Volvamos al ejercicio del globo. Todos conmigo. Uy, tenemos 366. Bien. Para inflar el globo tengo que hacer energía, mucha fuerza. Sobre todo pensemos en esos globos largos que son para hacer figuritas. Mucha fuerza para poder empezar a inflar. Eso sería tenacidad. El globo que es delgadito. Y si estoy hablando de un globo a lo mejor de calibre 20, 18, o sea, esos globos que son grandes, voy a soplar, tener que juntar mucho aire, pero no voy a tener que hacer fuerza. Entonces, el globo delgado me va a generar un pic más alto, mientras que un globo más grande, más extensible, o sea, menos resistente, menos tenaz sería la palabra, porque P me mide la tenacidad, me va a marcar un punto más bajo. En este caso me está marcando alrededor de 85, 85 es bajo, 140 es alto, por ahí están los rangos. Por el otro lado, voy a inflar y meter una gran cantidad de aire. Mientras más aire quepa, antes de que me corrija mi señora, eh, mientras más aire quepa en el globo, ese globo más se va a estirar y me va a marcar un L más grande. Eso sería la extensibilidad. Si yo empiezo a inflar, por ejemplo, estos mismos globitos delgados para figuritas, yo lo inflo, a probablemente 3, 4 infladas y el globo se va a reventar. Eso me va a dar una capacidad de extenderse muy baja. Mientras que un globo calibre 18, 20 de esos gigantes, voy a inflar, meter una gran cantidad de aire adentro y ese aire me lo va a tolerar. ¿Qué es lo que quiero decir? Un Pampita probablemente va a tener una extensibilidad no tan alta, alrededor de 70, 80, una masa, o sea, un trigo chileno, ucraniano, ruso, de no muy buena calidad, probablemente va a estar en torno a los 40-50, versus un soft white, un trigo de alta extensibilidad, podría llegar a los 150, 130 en realidad sin problema. No he visto valores de 150 muy comunes acá en el laboratorio, pero por ahí va. Tenemos entonces la definición de tenacidad, tenemos la definición de extensibilidad, vamos al P por L. 150 dividido en 80, esa es la relación que está marcando y en este caso estaría en torno, para el ejemplo, alrededor de 0,5, 0,6, que es una relación PL baja. ¿Eso significa que solamente puedo mirar la relación P por L? No, porque si tuviera a lo mejor un 150 de P, mi relación P por L sería de 1. Lo mismo que si tuviera 70 y 70. Entonces, P por L es una relación entre estas dos variables, pero su número no es una definición porque puedo tener muchas combinaciones de valores de P y de L que me den la misma relación P por L. Yo busco, por ejemplo, para masas de pizza un PL de 0,8, pero puedo tener muy poca extensibilidad y muy poca tenacidad, y voy a tener el 0,8, pero ese 0,8 no me va a permitir una fermentación larga porque la cantidad de proteína va a ser muy poca. Entonces, hay que mirar todo en conjunto. Y por último, el que todos conocemos, yo creo que no hay nadie que nos hable de la fuerza panadera. La fuerza panadera es justamente toda la energía que necesité, que sería la primera derivada o el área bajo la curva, en términos científicos, eh, que está debajo de la curva. O sea, mientras más energía necesito, significa que más aire tuve que meter adentro, mayor va a ser mi valor de W. Y los W se mueven de manera genérica, por supuesto, siempre hay excepciones, entre los 80, que es lo más bajo que he visto,
y lo más alto que he tenido en el laboratorio son 512. Entiendo de que hay algunos valores sobre 520, 550, que no son muy comunes en nuestra región, porque son trigos de altísima proteína que se van a otros destinos. Entonces, ya entendimos la curva, espero que les haya quedado bien clara. Antes de las preguntas, me quiero detener en dos temas. Esta es ¿cómo se llama? Una investigación que hizo Annie-Sophie Kim en Estados Unidos. Me parece súper interesante porque va buscando las correlaciones entre P, L, W, los distintos valores que entrega el alveo. Y hay comportamientos que a mí no me llaman, o sea, me llamaron mucho la atención porque yo no los consideré de la manera que los clasificaron ellos, que fue un poquito más bien numérico. Por ejemplo, el W tiene una correlación. Cuando digo correlación, significa que eh, explica, si tengo más P, perdón, si tengo más W es porque tengo más P. Eso sería una correlación positiva y por eso aquí no tengo un valor, un signo negativo. Mientras más se acerque a 1, significa que van en el mismo sentido con la misma fuerza. Veamos una carrera de autos. El auto de la derecha va avanzando 100 kilómetros por hora y el auto de la izquierda va avanzando 100 kilómetros por hora y el auto de la derecha va a 76 kilómetros por hora. Eso sería una correlación de 0,76. El auto de la izquierda va a 100 kilómetros por hora y el otro no avanza nada, eso sería una correlación de 0. Y el auto de la izquierda va a 100 kilómetros por hora y el de la derecha va a 100 kilómetros por hora en sentido inverso, eso sería una correlación de -1. Entonces, mientras más cercano a 1 sea el número, significa que más directa es la correlación. Cuando buscamos valores que sean explicativos, pensamos en valores que estén en torno de 80 o superior, aunque un 76 podría ser muy interesante de analizar. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Annie-Sophie? Nos dice que para explicar el W, el valor de P lo explica en un 76%. Entonces yo me voy al W y voy hacia arriba a mirar la gráfica de segmentación de sus muestras y me doy cuenta que tengo muchas muestras en un grupo pequeño, o sea, perdón, en un grupo de bajo P, muchas muestras en un grupo de P medio y pocas muestras en un grupo de P alto. ¿Qué significa? Que las muestras que tenía ella estaban segmentados los trigos mayoritariamente en trigos de un gluten intermedio. Eh, Miremos al tiro cómo se explica el W por L. El W por L, aquí vemos dos manchas. O sea, hay solamente dos grupos. Entonces, la extensibilidad, el valor de L, para las muestras que tenía ella en su estudio, me da la sensación de que los trigos estaban algo segmentados, no agarró todo lo que había en la industria. ¿Y eso qué significa? Que estos valores predictores están un poquito sesgados según la dispersión de resultados que tuvo. Ahora, si tomo P, la relación PL, y trato de ver cómo se explica, el valor de P explica en un 87%, voy al PL y si se fijan, estos sí tienen una tendencia a crecer, no hay una segmentación tan importante como en las muestras de W, y el valor de L, -85, y voy a ver, y justamente aquí el comportamiento es mucho más lineal que arriba. ¿Eso qué quiere decir? Que los valores de P y de L que tenía, en P no tenía tanto en la parte más alta de los trigos más tenaces, y lo mismo en L, que tampoco tenía una muestra tan grande de los más extensibles. Pero ¿qué dato me queda? Obviamente, P dividido en L, mientras más grande es P, más chico va a ser, perdón, más grande va a ser el valor de PL, y mientras más grande sea el valor de L, más chico va a ser el valor de PL. O sea, el PL depende directamente
de los valores propios de P y de L. Mientras que el trabajo, que yo pensaba que el L tenía una incidencia importante, no, para el estudio de ellos no, pero para mí en panadería sí lo tiene, así que cuidado con las interpretaciones matemáticas y no tan técnicas. Por último, para poder entender estas curvas, tenemos que entender qué producto queremos elaborar. Y aquí es donde vienen las diferencias más importantes. Si yo quiero un pan, estoy buscando un valor de P importante, no menor, pero también un valor de extensibilidad. En el caso de los noodles, busco un equilibrio 1 a 1, pero con valores no tan altos. En el caso de un pan de caja, nuevamente busco un P un poquito más alto y una extensibilidad conservada, eso significa no tan grande, versus que en una dona tengo un valor de P un poquito más alto porque la tengo que formar y tiene que mantener su estructura, pero también necesito que genere mucho volumen. En las galletas necesito un P muy bajo y mucha extensibilidad, y en las pizzas un valor más bien equilibrado. O sea, si se imagina, no estamos viendo los números, pero aquí podríamos hablar de un 120, aquí de un 130, aquí de un 140, acá de un 60. O sea, los valores de P son muy propios de cada producto que quiero elaborar, y por eso hay un trigo particular para poder elaborar el tipo de producto que quiero. ¿Ya? Vamos a entrar a entender los trigos y los valores de P y L con ejercicios bien claros. O sea, estos son muestras y análisis hechos en el laboratorio. Partamos primero con el más tenaz. Un Harriet Winter de 20 horas nos marca 329 W, 122 de P y 75 de L, que es lo que vemos que sube y que es el primero en cortar el globo. Esta es la energía que necesité para estirar el globo, y aquí es los milímetros que el globo me toleró inyectar aire, inflar. Digamos que es un trigo panadero de invierno, no es el trigo más extensible, no es la mejor calidad de proteína, pero es un trigo absolutamente funcional con estas características. Esta es una muestra que me llegó al laboratorio, no es que todos los trigos Harriet Winter se comporten así. Hay distintas zonas de cultivo, eso ya lo vimos. Entonces tengo que entender cuál es la materia prima que yo recibí y qué características tiene para poder definir si se comporta bien o no se comporta bien en mi proceso. Me voy a el que tiene un poquito menos de tenacidad, que sería el Jarret Spring, acondicionado 20 horas. Llegó a un P de 100, a un L de 120. Sí, en general los trigos de primavera tienen un poquito más de extensibilidad. Estoy hablando del Harriet Spring y el CWRS de Canadá, un poquito más de extensibilidad que de tenacidad. Fíjense que los valores son muy cercanos. Un W de 408, bastante bueno, y una relación PL de 0,83, bastante buena. Yo podría pensar que con este trigo solito podría hacer una masa de pizza, pero probablemente el valor o el costo de esta proteína sea un poquito alto para hacer marraqueta, baguette. Entonces ya podría empezar a pensar en diseñar mezclas. Y me voy a ir a dos trigos suaves, que si se fijan 45 y 45 los valores de P, súper bajo, prácticamente la mitad y algo menos que los trigos de panaderos. Uno es trigo blanco, el otro es trigo rojo. Las extensibilidades muy distintas, una llega a 83, la otra llega a 126. La fuerza de 108, de 141, una relación PL de 0,5 y de 0,36. Si yo estoy pensando en batidos, probablemente el soft white, me vuelvo a la lámina, batidos para hacer queque, soft white, obviamente, tiene un poquito más de fuerza, 141, tiene mucha extensibilidad, me da lo mismo porque el ejercicio lo están haciendo los almidones para viscosidad. Eh, Quiero hacer galleta, sofret, poca tenacidad,
buena extensibilidad, se abre bien, PL de 0,5, no necesito W, ni siquiera los leo. De hecho, en galletas como que leer el alveograma es para saber lo que no necesito. Cualquier valor que sea alto, no lo necesito, salvo el L, que sea extensible. Es el único ejercicio que yo creo que el alveograma no me da un valor que necesite, sino el valor que no necesito. Cualquier medición rheológica es mala para hacer galletas, cuando es positiva, cuando el valor es alto. Entonces, ¿cuál es el ejercicio aquí? Si yo medí mi materia prima, si la tengo caracterizada y mi cliente me está pidiendo una harina determinada, yo tendría que empezar a diseñar mezclas, porque tengo todas las características reológicas. Pero me falta algo. Y este es el problema que nos ponen los comerciales en todo molino, en toda planta productiva, que es el costo de la materia prima. Y ¿sabéis qué? Me encontré un trigo chileno súper barato, que tiene 124 de tenacidad, 42 de extensibilidad, 186 de fuerza y una relación PL de 2,95. O sea, yo creo que hay muchos que se están riendo de una manera porque se agarran la cabeza y dicen, ¿y con ese trigo qué hago? ¿Cierto? Pónganme por ahí por el chat algún par de ideas de qué es lo que hacemos con este trigo. Pero bueno, lo tenemos, los comerciales lo compraron, está almacenado en el silo y tenemos que usarlo. Entonces, vamos a jugar un poquito. Me voy a ir mezclarlo. Muy bien, Macarena. No hay nada más que decir. ¿Cómo lo mezclamos? Esa es la pregunta. Este ejercicio es exactamente el mismo para P, L y W. ¿Ya? Por lo tanto, con esta matemática ustedes pueden calcular qué proporción de cada uno pueden utilizar. En este caso tenemos una harina una harina de un trigo que tiene un valor de W de 350, otra harina de trigo que tiene un valor de W de 130 y mi cliente por ficha técnica me está pidiendo un valor de W 300. Por favor, síganme con mucha atención. 300 menos 130 me da 170. Vuelvo acá. 350 menos 300 me queda 50. Sumo los 170 con los 50, me da 220. Divido 170 en 220 y corresponde un 77% de harina A y un 23% de harina B. Así de simple, calculé qué porcentaje debería mezclar de cada uno. Como dice Mario Córdoba, los mezclas en bajo porcentaje 90-10. No, señor, usted hoy día puede calcular exactamente el porcentaje que necesita y en este caso podría usar un 80-20 o un 25-75 y de esa manera llegar a lo que le está pidiendo el cliente en la ficha técnica. Podría ser el mismo ejercicio para P, el mismo ejercicio para L. ¿Cuál es el problema? Es que de esta matemática yo no puedo equilibrar los tres valores, siendo que W depende de P y L y PL depende de P y L. Entonces, ¿debería equilibrarlos por separado? Sí, es una muy buena alternativa. O si usted es ingeniero o maneja un poquito más de conocimiento y se ayuda con ChatGPT, podría usar Solver o un sistema de inecuaciones para poder buscar la mejor combinación al mínimo costo, que es lo que hacen los molinos. Podría hacer lo mismo en la panadería si yo compro la harina A y la harina B, necesito un poquito más de fuerza, un poquito menos, sí puede hacer esto mismo si es que tiene los albiogramas de cada uno de las mezclas, o sea, de las harinas que compró. ¿Qué es lo que interesante? Es que puedo tener información de mi materia prima, puedo tener información de la harina o el grano, pero no tengo información de lo que necesita mi proceso. Entonces,
¿Qué es la recomendación? Es que pruebe con uno, pruebe con otro, pruebe con distintas mezclas, en donde vaya conociendo los valores, y así va a llegar a decir, ¿sabes qué? En mi línea de producción que yo hago chivata, necesito 320 a 350, un 300 no me sirve, y pone esa información en la ficha técnica y nuestros amigos del molino, como mi querido Manuel que ya aprendió, va a recibir la ficha, va a conocer sus trigos y va a decir, yo te tengo que mezclar estos dos trigos para poder hacer la harina que tú necesitas. Y cuando cambia y se acaban esos trigos y cambia la temporada, él va a nuevamente medir la materia prima que le va llegando y va a saber cómo hacer la mezcla. Y usted en su línea de producción, llámese planta de pan, debería siempre tener una misma calidad de harina o funcionalidad de harina, porque el molinero sabe qué trigos tiene y cómo mezclarlo, pero si su ficha habla de un rango, por ejemplo, yo compro harina de 280 a 350 y se llama harina, señor, usted está recibiendo cualquier cosa porque su rango es demasiado alto. Ya, Me imagino que sí, he visto por ahí pasar. mira, Cánteme. la primera que por acá hay, no le queda claro para qué serviría. ¿Cuándo es importante este dato? Lo partimos de ahí porque El angiograma, la fuerza si yo quiero hacer pan de volumen es vital. Si quiero hacer batidos, bizcochos y galletas, el que no sea una harina panadera es vital, porque si no, no voy a desarrollar el volumen y la estructura que necesito. ¿qué influye la molienda entre P y L? ¿Y en qué punto de la molienda hay una mayor afectación a estos resultados? ¡Wow! P y L estamos hablando del esfuerzo que hacen las proteínas, pero también, como ya vimos con el SRC, de que para poder desarrollar este gluten, eh, los almidones dañados y los pentosanos se van a robar el agua, y si yo desarrollo poco gluten, obviamente voy a tener un gran problema en el desarrollo y mi P y L van a ser bajos. Y si son bajos, no voy a poder hacer pan de piso, pizza, chivata, y me voy a tener que ir a hacer algo que sea de menos esfuerzo, o voy a tener que aditivar. Ah, pero ¿y si se roban el agua y pongo más agua? Sí, también, pero el comportamiento rheológico va a ser distinto. Y en una línea de producción se me podría pegar a las manos, a la mesa, a las máquinas, a los rodillos, a la laminadora, y por Dios que es difícil sacar la masa cuando no la hice de manera adecuada. Pues básico. ¿Qué significa tener un P de 89 y un N de 130? ¿Es una harina de buena calidad para Panadera. A ver, yo puedo hacer pan con todas las harinas, incluyendo las que son galleteras. Sí, se puede. De hecho, tanto así, en España los trigos son más bien suaves, no son de W alto, y el baguette español lo hacen con harinas de 180 de W. Entonces, ¿dónde están los secretos? En una correcta aditivación, en un correcto tiempo de fermentación, en una cantidad de levadura adecuada para que el pan no se me raje. Entonces, sí, puedo hacer con menos, puedo hacer con menos. Pero en un sistema estresado, intensivo, no voy a poder tener esos cuidados. Y si no tengo esos cuidados, no voy a poder producir pan. Entonces, ¿de dónde viene el conocer mi materia prima para poder adaptarla a mi proceso en asegurar calidad y repetibilidad, que mi cliente consuma siempre el mismo producto? Si me voy al panetone que estábamos hablando, no puedo hacer panetone con esos tiempos de fermentación, con esos procesos, con una harina de 180. No le da. las harinas panaderas aumentan su tenacidad al utilizar mejorador en ácido ascórbico? ¿Cómo es más conveniente contrarrestar esta afectación por parte del mejorador? Vamos a ¿Lo verlo. blando? Vamos a verlo. A ver, láminas que siguen hacia adelante, tengo algunos casos de aditivo. ¿Qué sería un P bajo o una extensibilidad baja?
45 sería un P bajo. eh, 42 sería una extensibilidad crítica, crítica. El que ha visto el biograma dice, ¿y qué hago con esa harina? Piensen que para un panadero, la relación de PL adecuada en una línea de producción debería estar entre unos 2, unos 5, hasta unos 7. Y en un panadero artesanal que le pone más agua, la relación está entre unos 6 y 2. Porque él forma con las manos, necesita una masa un poquito más dura. Imagínense cómo estiro o cómo formo un PL3. Ni siquiera pasándole una de estos rodillos aplanadores. O sea, le pasé 2 rodillos y esa masa está dura como palo. Y he visto PL4 que son inmanejables. Para alguna elaboración de panes de molde, ¿podría perjudicar un L muy extensible, 120, 140? Mira, no sé si te perjudicaría, porque si me falta tenacidad, la puedo corregir con aditivos, glucosa oxidasa, transglutaminasa y ácido ascórbico. El problema es que si no tengo L, no puedo hacer pan de molde. O sea, con esta misma área de trigo intermedio chileno, no puedo hacer pan de molde. No, no existe un aditivo que me dé extensibilidad, que yo pueda usar de manera tranquila en fermentación. Sí los hay. Está la L-cisteína y está el glutatión. El glutatión es un subproducto de las fermentaciones cuando las levaduras no tienen azúcar. Son súper funcionales los dos, me encantan. En masas de pizza yo creo que sí podría usarlo para fermentaciones de máximo, escuchen bien esto, 8 horas. Una fermentación de más de 8 horas no puedo usar ni L-cisteína ni glutatión, porque la masa se me va a romper y voy a perder la tolerancia a la retención de gas, porque la levadura va a seguir generando alcohol, el alcohol va a diluir la gliadina, esta masa por ser tan extensible va a tener mucha gliadina expuesta y realmente voy a perder toda la estructura que me costó ganar en 8 horas, a la hora 10 ya no va a existir. ¿Qué relación hay entre el almidón dañado y los resultados del alveolamo? Buena pregunta. Hay algunos expertos que muestran algunas gráficas que yo no voy a mostrar respecto a que con más almidones dañados voy a tener más mal resultado del alveo, y eso es correcto. El problema es que cuando tengo más almidón dañado, tengo que entender a qué producto me estoy refiriendo y usar una hidratación adecuada para ese producto para evaluar la harina. ¿Qué quiero decir? Si estoy haciendo pan y tengo alto almidón dañado, debería hacer un alveograma con hidratación adaptada al 60% en vez que hidratación constante al 50%, porque si no estoy castigando los resultados del alveo y eso lo vamos a ver en las láminas siguientes. ¿Es recomendable hacer mezclas piloto de los trigos en el laboratorio previo a la línea de producción? ¡Guau! Yo te diría que para mí, si yo trabajara en un molino, yo tendría una molienda de cada uno de mis trigos solita para entender cómo se comporta cada uno de mis trigos y saber diseñar la mezcla tanto de albio, fermentograma, mixo, gluten, farinograma, o sea, todos los análisis por separadito, mi ficha completa, y cuando llegue un cliente y me diga quiero hacer bizcocho, yo digo, ¿qué es lo que tengo en inventario? Mézclate ta, 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 ta. Es que yo tengo mi ficha, listo, tu ficha dice, mézclate esto, esto, y siempre puedo diseñar mezclas adecuadas para el proceso. ¿Con un prefermento agrego más fuerza a la masa? Eh, sí, tengo que responderlo categóricamente. Sí. ¿Por qué? Porque tuve más tiempo para hidratar las proteínas, tuve más tiempo para eh, hacer un amasado químico, tuve presencia en un prefermento, tuve levadura, por lo tanto tuve presencia de alcohol, que también me mejoró la extensibilidad, tuve una predigestión de las proteínas. Por el consumo de azúcares ¿cómo se llama?, de las mismas levaduras, sí, se produce un equilibrio muy importante
que si tú me dices yo pongo un 5% de prefermento en la masa, perdiste todas las características que ganaste haciendo el prefermento. Por lo menos un 20, ojalá hasta un 40. No veo necesario poner un 50 por ciento en la receta, pero sí, ayuda totalmente. Un caso. Si no tuviéramos el equipo para realizar un audiograma, ¿qué prueba podríamos realizar para tener una idea de la harina que tenemos? Si tienes un mixo, hay un par de papers que hablan de que el punto C2 tiene una directa relación. No es tan confiable, creo haber leído un 60 o 65% de correlación con el PL. Por lo tanto, ahí podría tener algún índice reológico con otro equipo. Y la verdad sería el único, porque no veo relación de estabilidad entre el farino y el albio. O sea, en analítica, la verdad es que no veo ninguno más. Sí podría pensar a lo mejor en que, y no hay datos, no se ha medido en panadería, en que el SRC de ácido láctico podría tener una buena correlación con el alveograma, porque sí tiene buena correlación con volumen. Entonces, podrían hablar lo mismo que el ácido láctico con el W, como el C2 con el PL. Ahí podría tener un par de parámetros de otros equipos. Mm. Absolutamente, echándole proteasa. Yes. Cuando tenemos una harina muy Perdona, densa, perdona, voy a explicar. Tenemos 391 invitados y voy a decir esto una pura vez. Si yo estoy pagando por proteína, porque el trigo se compra por proteína y la harina con más proteína es más cara, salvo que tenga alguna economía de escala, y necesito hacer bizcocho y galletas, y estoy agregando una proteasa, es que estoy pagando para romper la proteína que ya pagué. No tiene ningún sentido, discúlpenme. cuando tenemos una harina muy tenaz, para dar masa laminada, aparte de vinagre, ¿qué otro ingrediente no aditivo podemos utilizar para obtener más extensibilidad? Vinagre. Por último, que fuera ácido cítrico, tienes menos impacto sobre el gluten. Eh, ya sabemos que el ácido láctico se pega a las gluteninas y eso podría ayudarme a desactivar un poco de tenacidad. Eh, fermentación, pero en una masa laminada no voy a tener fermentación. Mm, veo que no estáis comprando la harina adecuada. Es así de simple. Echarle vinagre, ya voy a tener características organolépticas muy distintas, y fuera ácido cítrico y ácido láctico también. No veo lógico el escenario de que si tengo una harina tenaz, ¿cómo la rompo? Creo que lo más sano sería echarle una proteasa, pero creo que tenemos que buscar la harina adecuada para el tipo de producto que estoy haciendo. Lo más importante para determinar características de harinas panaderas. ¿Qué análisis son importantes para determinar qué harinas son ideales para pastelería? Yo creo que aquí estoy viendo justamente a dos harinas pasteleras que tienen distintas características y las veo con el alveograma, las veo con el mixo, las veo con el SRC, las veo con el farino. Yo creo que todo. Aquí lo importante es que no hay un solo análisis que me responda todo. Vimos el comportamiento de los biomoléculas en el SRC, ahora estamos viendo comportamiento de elasticidad y flujo con el albio. El jueves vamos a ver el mixo, que vamos a ver comportamientos de almidones. Entonces, no tratemos de convertir una harina que no es para el tipo de producto que quiero elaborar, agregándole vinagre. No tiene ningún sentido eso. Realmente. Es que es la harina que pude conseguir, acérquese a su molino, al que tenga más cerca, y dígale, yo quiero hacer este producto, ¿qué harina tienes para eso? Y ojalá pida la sin aditivo. Ya,
vamos a seguir porque son las 17:36, ya llevamos una hora. No me quedan muchas láminas, pero aquí es donde viene lo que es distinto. Eh, para los que el Albio viene con un montón de métodos. Ítalo, muy bien. Vayan a ver a Ítalo ahí al Molino Maipo, de todas maneras. Muy buena harina, muy buenos alumnos también. Entonces, ¿qué es lo que hasta ahora lo que nosotros hemos visto en los análisis del albiógrafo? Es el albio de hidratación constante. ¿En qué consiste? El método estandarizado, lo que todo molino ofrece cuando tú le pides el albiograma, es un albio que lleva un 50% de hidratación. ¿Eso es bueno o es malo? Da lo mismo. Ese es el lenguaje estándar de la industria cuando uno habla de un albio. Y eso es lo que de aquí en adelante vamos a empezar a romper un poco. Es un método que tiene 20 minutos de reposo o primera fermentación, 50% de humedad, temperaturas controladas, amasado controlado, o sea, es súper repetible y súper estandarizado. Pero también el equipo viene con el albio de hidratación adaptada, donde yo puedo decir voy a hacer esa misma masa, pero ahora con un 55, con un 56, con un 60, y vamos a ver más adelante algunos resultados, que es lo que pasa con una misma harina con distinta hidratación. Tiene los métodos de Del Consisto, que solo los tiene el Albiolab, no el Albio PC. Hay métodos de relajación, métodos de degradación, métodos híbridos que yo puedo combinar, o sea, puedo hacer un montón de adaptaciones dentro del equipo, incluyendo que tenemos ahí un protocolo para medir sémolas y un protocolo para medir harinas integrales. No todos los equipos pueden hacer harina integral, pero sí todos los equipos deberían poder hacer sémola. ¿Qué método de sémola? Lo vamos a ver, es la última lámina para que Pastas Doria nos espere por ahí un ratito. ¿Cómo yo entro a los protocolos? Me voy a la pestaña, tengo la lista de protocolos, me pongo en cualquiera y empiezo a ver las pestañas donde están los tiempos, cuánta harina voy a usar, qué hidratación voy a poner, qué temperaturas tengo, los tiempos de limpieza, amasado, etcétera, etcétera. Está todo aquí. Yo les recomiendo que se metan a uno, lo copien, saquen captura de pantalla, lo pongan en un Word y los imprimen y ahí van revisando qué es lo que hace y qué es lo que no. Entonces, vamos pensando. El primer desafío es acercarnos a lo que pasa en la panadería. ¿Por qué? Porque en la panadería no conozco ningún panadero que use hidrataciones al 50%, salvo en Ayuya, pero con una harina que tiene baja capacidad de absorción de agua. Entonces, mi gran problema es que yo uso más agua, pero no sé cómo se comporta mi masa o mi harina, mejor dicho, con más agua. Así que lo primero fue comparar el ensayo estándar de hidratación constante al 50% con una hidratación adaptada al 56%. Y en este caso tenemos un Harriet Winter que tiene una tenacidad de 120, pero al ponerle 6% más de agua, la tenacidad cayó a 79. Ah, el L era de 63 y le puse más agua y subió a 65 y mi W cambió de 300 a 206. Aquí no estoy hablando de ningún aditivo. No estoy diciendo tampoco si el trigo Harriet Winter es bueno o malo. Lo que estoy diciendo es que en la medida de que yo pongo más agua, mis características reológicas van cambiando. ¿Qué es lo que más cambia? Cambia el W. Perdón, cambia el P y por lo tanto cambia el W. Tenía razón Annie Sophie que un 75% del W lo puedo explicar por el cambio de P. Entonces, si yo puse más agua y mi masa perdió esa consistencia, ¿cómo puedo arreglar la consistencia, mi querido JJ? ¿Cómo puedo arreglar la consistencia cuando le puse más agua? Tiempo. No, ácido ascórbico, directamente. ¿Y por qué no más tiempo de amasado? Porque más tiempo de amasado me va a romper el gluten. ¿Por qué no menos agua? Porque lo que estoy buscando es poner más agua. Y si lo que me está faltando es consistencia, ácido ascórbico. Si le pongo más harina,
voy a bajar mi hidratación y lo que estoy buscando es la mayor cantidad de agua con la menor cantidad de harina, pero que pueda formar el pan. Entonces, en la medida de que no esté en un 70-80% de hidratación, variables un poquito más cortas me podrían dar un mejor comportamiento. José Tapia me parece perfecto. Doy pliegues y agrego un prefermento, voy a aumentar este valor y es una de las cosas que tengo pendiente, cómo meter masa adentro del albio o meter una cantidad de prefermento para poder medir y meter en esta curva qué es lo que pasa cuando agrego un prefermento, un 20, un 30% y qué características tiene ese prefermento, si es viga, Pulich. O sea, me encantaría poder hacer esas mediciones porque son súper interesantes. Mensaje aquí, no es que si yo agrego más agua, pierdo mi capacidad de hacer pan. Como les dije, los españoles hacen pan con W180 sin ningún problema. La pregunta es que en una línea de producción, ¿qué es lo que yo necesito agregar? Porque si agrego ácido ascórbico, voy a subir P, pero también voy a bajar L. Entonces, tengo que tener algunos cuidados en la dosificación, sobre todo de aditivos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Me imagino que deben haber muchas, pero de esto. ¿Existe un protocolo para realizar ese ensayo? No, no, es algo justamente, o sea, lo que pasa es que tenemos que pensar de que el albio es difícil de leer y no me gustaría en los métodos salirme de lo que normalmente leemos para que sea comparable. Entonces, eh, tendría que ocupar una hidratación adaptada y reemplazar una fracción de harina con una fracción de, no sé. ¿Trata el tipo de agua mineralizada? En general se usa agua destilada, para este análisis se usa agua destilada con 1,25%, perdón, con 2,5% de sal. ¿Qué es mejor, ácido ascórbico o añadir glucosa oxidasa? Son efectos súper distintos y los vamos a ver más adelante. ¿Seguimos? ¿No? ¿Ya? ¿Qué función tiene el agua salina en la masa para realizar el alveolamo? ¿Y por Pa- qué el farino se hace con agua sin sal? eh, si que hay alguien de Sertronic por ahí que me ayude con esa respuesta, mi querido Carlos Olivares. Yo tengo la impresión de que nos acercamos más a la panadería, pero la verdad es que no tengo claro por qué el mixo y el farino usan agua destilada y el gluten usa 2% de sal y el albio 2,5%. Creo que viene de la historia, se arrastra desde algo muy antiguo, desde los inicios del equipo. Parecerse al agua que se ocupa para la panadería podría ser una muy buena respuesta. Siguiente desafío. Medir el efecto de un aditivo reforzador de gluten. Y aquí la pregunta era, ¿el hidratación constante me sirve? Si no sirve, ¿qué cambios puedo hacer y por qué no sirve? ¿Cómo me acerco a lo que hace la panadería? Siempre para mí en la mente está el cómo se hace el proceso lo más estándar posible. Y aquí buscamos, para poder medir un aditivo reforzador de gluten, lo que necesitamos es tiempo, porque hoy día lo que se está usando son enzimas. No estamos saliendo, como saben y han visto en las redes, ADA en Centroamérica ya se está dejando, Argentina y Chile hace ADA, no se usa hace mucho tiempo, y todavía hay mucha incertidumbre en qué es o cuál es el efecto real que hace cada uno de las enzimas. Y como buena enzima, que no voy a entrar a detallar profundamente, em, lo que más necesitan las enzimas es tiempo para poder actuar. Entonces, entendamos de que el método de hidratación constante usa 5 pastones a 20 minutos de reposo. El método de degradación que viene en el software usa 5 pastones a 112 minutos. O sea, estamos hablando 2 horas desde el principio del amasado. Pero la verdad es que en panaderías industriales no conozco muchos que fermenten 2 horas.
Entonces, como son procesos más rápidos, no me gustó mucho el valor. Calcula un índice de degradación de proteína, el método de degradación. No, no estoy en el foco que yo estaba buscando. Así que, ¿qué es lo que hice? Copié el método de hidratación constante y cambié solamente esos 20 minutos a 60. Por lo tanto, lo que estamos viendo es exactamente lo mismo, no hay segundas interpretaciones, salvo que en vez de tener 20 minutos de reposo, tengo 1 hora de reposo. Y con eso, nuestra línea café va a ser una harina con 9,5% de proteína, humedad de 14, ceniza 0,62, gluten de 25, o sea, una harina de 240 de W, gentileza de Molino del Rey, que me la convido para esta tesis. Entonces, aquí tengo un P de 94, un L de 80 y un W de 241, un PL de 1,2, o sea, una harina panadera perfecta. Buen equilibrio. Pero la dejé ahora, en vez de reposar 20 minutos, la dejé reposar 60. ¿Y qué es lo que pasó con esa masa? Me bajó de 94,77, me subió la extensibilidad de 80,92 y me bajó el W de 240 a 220. Esto es lo que se estaría yendo adentro del horno, para que lo entendamos bien. Sí, mi masa cambia en el tiempo. No es tan solo lo que yo estoy formando, sino que tengo que irla revisando durante todo el proceso. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice este cambio? Porque quería ver cuál era el efecto de una enzima. Tengo un montón de mediciones de enzima 20 minutos y la verdad es que son un fraude, literalmente. No fui capaz de interpretar con un alvio de hidratación constante a 20 minutos si una glucosa oxidasa tenía efecto o no tenía efecto, porque de hecho algunas reducen en vez de oxidar al principio por el tipo de compuestos en los que vienen, los carriers y cosas de ese estilo. Entonces, no me gustó mucho. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos el famoso ácido ascórbico y qué es lo que hace. Tenemos la misma línea verde y la línea café, que eran las que habíamos visto antes, pero agregué el ácido ascórbico a 20 minutos y el ácido ascórbico a 60 minutos. Este ácido ascórbico es una dosis de 20 partes por millón, una dosis súper bajita, ¿ya? Algo que cualquiera podría conseguir en Mercado Libre, un par de gramos, que los venden a 8.000 pesos, o sea, ni siquiera son caros, y usted pone una dosis de 20 partes por millón, son 2 gramos por 100 kilos de harina. Entonces, puede ser que me haya equivocado en el porcentaje de la conversión. Entonces, ¿qué es lo que me pasó? Me pasa que de 94 subí a 115 con 20 partes por millón. De aquí a los 20 minutos. Es un buen salto para 20 partes por millón, pero fíjense que en L me fui de 90 perdón, la café, de 80 a la línea celeste a 66. O sea, perdí un 20%, un 25% de mi extensibilidad a los 20 minutos. ¿Cuándo estoy viendo los 20 minutos? Cuando yo hice la masa, la dejé reposar 20 minutos y después fui y la formé. O sea, tengo una masa poco extensible y súper dura, muy buena para el panadero. Pero ¿qué es lo que le pasa a esa masa después de la fermentación? Se mantiene un poquito tenaz. Fíjense que sigue estando por sobre nuestra harina simple, sin aditivo a los 20 minutos. Y a los 60, que sería la línea celeste, mejoró muy poco su extensibilidad. ¿Qué quiere decir? Que si yo pienso en agregar ácido ascórbico, estoy sacrificando volumen, porque estoy sacrificando extensibilidad. Entonces, tengamos cuidado con la cantidad de ácido ascórbico, porque aquí se lo estoy mostrando, no se extiende tanto más. El cambio significativo entre estos dos es poco, pero entre la extensibilidad que debería tener a los 60
sin el ascórbico y con el ascórbico, que sería la línea morada y la celeste, es muy grande. Entonces, tenemos que tener cuidado de cuál es el efecto que va a estar teniendo nuestro aditivo sobre nuestro proceso y ya lo podemos medir. Eso es lo importante. Les acabo de enseñar cómo crear en su alveograma, en su alveógrafo, el método porque no tiene ninguna ciencia. El ácido ascórbico funciona directamente sobre, es una vitamina, tiene el efecto de una sal, y cuando hablamos de una glucosa oxidasa, esta es la abreviación de GOX, es la abreviación de glucosa oxidasa, em, no tiene el mismo efecto. Cuando yo le agrego al principio, veo cualquier cosa, y cuando le doy tiempo de actuar, es que estoy viendo el ciclo de la glucosa oxidasa, que es oxidar los azúcares, generar peróxido, y el peróxido es el que va a reforzar los puentes disulfuros. Entonces, vuelvo a mi misma línea verde y línea café, a los 60 minutos, perdón, a los 60 minutos la verde, a los 20 minutos la café, y si se fijan la glucosa oxidasa, que aquí tengo tres líneas distintas, eh, a los 60 minutos solamente, no le estoy mostrando los 20, me reducen extensibilidad y me levantan levemente la tenacidad. Y de esta misma muestra saqué, y por eso tienen colores distintos, ¿todas las glucosas oxidasas funcionan igual? No. Fíjense que estas dos que son púrpura funcionan muy parecidas y me dejan el doble D muy parecido, mientras que esta otra glucosa oxidasa me mejora, o sea, me empeora un poquito respecto a la de 60 minutos, pero conservo extensibilidad y no levanto tanto la tenacidad. Ahora mi pregunta es, si yo estoy buscando efecto, me quedo con la 1 y la 2, si estoy buscando un efecto más suave, me quedo con la 3, o a lo mejor la dosis de la 3 no es la misma que de la 1 y la 2, y empiezo a jugar con qué es lo que realmente yo quiero ver. Y hoy día hay glucosas oxidasas que me levantan la tenacidad a la hora o a los 45 minutos, y después el proceso se detiene. Entonces, eso lo vamos a ver en la próxima clase con el mixo. Sí, hay cosas bien interesantes aquí que yo diría que puedo adaptar a mi proceso y puedo entender cuando tengo un proceso un poquito más artesanal que puedo entender el por qué están pasando ciertas cosas durante mi sistema de producción. Entonces, medir no es malo, pero no todas las mediciones realmente nos entregan resultados. ¿Alguna preguntita? ¿Cortas? ¿Una o dos? En el ácido ascórbico nos serviría para mejorar harinas de baja P, para pizzas y pastas. En pastas, en pastas sí, en pizzas no, porque te cortan la extensibilidad. El cambio en P es significativo. Sí, en L el cambio es significativo y en P también. El problema es que me corta L y me levanta P. Entonces pierdo la capacidad de la extensibilidad. Au, no, qué difícil. Agregar más agua en un proceso de laminado vaya a tener problemas de pegajosidad, tenéis que romper los pentosanos igual, tenéis que echar una silanasa. Es súper difícil agregar más agua en un proceso de laminado, de galleta. Muy poco probable. Necesito la harina más adecuada ahí, sin lugar a dudas. ¿Cómo me ayuda a generar desde el alimento harinas semaneras de tipo turno para Lo vamos a ver. Ya. Siguiente desafío. Y este desafío le quiero agradecer a Septronic porque se sacaron los zapatos, nos implementaron el método de harinas integrales acá en el laboratorio, justamente para que pudiéramos hacer pruebas. ¿Qué prueba hicimos? Ah, primero, ¿en qué consiste el método?
Es un método distinto porque tiene mucha intervención sobre las capacidades técnicas del albiógrafo. Les digo al tiro, no cometan el error de ir y meterlo adentro, pregúntenle al proveedor de su máquina si es que se puede actualizar, porque no todos se pueden actualizar. Eh, ¿Cuáles son los cambios? Los cambios son tres. Pasamos de una hidratación de 50. Por si acaso, este método lo desarrollaron aquí en Centronic Chile. Así que estamos hablando de primera línea en desarrollo. Hidratación cambiamos de 50 a 60 porque vamos a tener una fracción integral y esa fracción integral obviamente va a absorber agua y si no tengo agua suficiente no voy a poder desarrollar gluten y lo que estoy buscando es medir el gluten. Así que bien, subimos el agua. Aumentamos en un 20% la velocidad de amasado con el fin de desarrollar gluten y como esta masa es menos tolerante al inflado, le redujeron la velocidad de inflado a la mitad, un poquito menos. De esa manera poder visualizar y que la burbuja, la bola, no se rompiera tan fácilmente. ¿Qué es lo que hicimos para nosotros hacer la prueba? Ocupamos un trigo canadiense, en donde hicimos una molienda pura y a esta harina blanca le agregamos un 5, un 10, un 15, un 20 y un 25% de afrecho. Este afrecho es el mismo que salió de la molienda, que lo pasamos por un molino chiquitito y este molino chiquitito nos permitió llegar a un tamaño, a una granulometría medianamente funcional. Un poquito más grande de la que hubiera querido, pero nos permitió medir. ¿Y qué es lo que pasó? La línea azul, 5% de afrecho, 10 la verde, 15 la café, 20 la fucsia, no, calipso, y 25 la fucsia. En la medida sin ningún aditivo, molienda de laboratorio, o sea, un ejercicio súper controlado, en la medida de que fuimos agregando afrecho, fuimos aumentando la tenacidad. Creo que los que han hecho pan integral la tienen súper clara. Creo que la granulometría, no medí la granulometría del aflecho porque no tiene malla ese molinito, pero por otras mediciones que había hecho estoy entre los 180 y los 250, con un 85% bajo 250. O sea, es fino, pero no tan fino. Em, El P subió desde 31 a 66, o sea, un 25% de afrecho, un 25% de afrecho me duplicó el valor de tenacidad. Un 25% de afrecho me mandó de 300 a 70. O sea, la reducción es considerable en términos de extensibilidad. Tenemos que entender de que los pentosanos van a formar redes que son rigidizantes. Si yo agrego silanasa, ¿lo corrijo? Sí, por supuesto, señor, que lo corrige. Y también va a usar ascórbico para dar más tenacidad y va a ir perdiendo extensibilidad por todos lados, pero igual va a desarrollar una buena red de gluten. El W, aquí estamos hablando de parámetros distintos porque es un método distinto. El W de 124 se nos fue a 85, pensando en las harinas normales que deberían tener un 20% de afrecho. 89 es un bastante bajo W si uno lo compara con hidratación constante. Mentira, súper buen valor, un 90 en este análisis porque hace buen pan. Relación PL de 0,7, súper equilibrado, 25% de afrecho, 1, esta masa era más dura y se sentía más dura. Entonces, creo que este método, aunque los valores son distintos y no los tengo en la cabeza, nos permite entender y corroborar lo que estamos viendo en la línea de producción, el volumen que se nos da en la línea de producción, con un método de laboratorio estandarizado, repetible, que nos permitiría poder predecir funcionalidad. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que hasta ahora no había un método que me permitiera medir el trabajo o la capacidad de generar volumen de manera tan clara, y este método llegó a cambiar eso, así que por eso se los quería mostrar.
Y antes de pasar a las preguntas que me habían preguntado de sémola, lo mismo, el método sémola es un método distinto que si no está creado, lo pueden crear sin problema. Es igual a la hidratación constante, exactamente igual con estos cambios. 1 minuto de amasado, 1 minuto de limpieza, 2 minutos más de amasado, 18 minutos de reposo. Este es el punto importante. Y 4 minutos de amasado después de los 18 minutos. ¿Qué significa? Que puse el agua y le di tiempo para que esta agua pudiera hidratar toda la sémola y volver a generar un amasado corto para poder empezar a medir. ¿Cuánta agua? En general nosotros estamos ocupando en el laboratorio 47,8, 48 en ese rango, pero si quieres ser más preciso, el volumen de la cuba menos el porcentaje de agua que tiene mi sémola multiplicado por 4 veces, 4,375 veces para estimar el agua. Entonces, con estos valores ya podría ejecutar el análisis y aquí tenemos dos sémolas distintas, una que tiene. Iba al tiro a ver el W. Me da lo mismo el W aquí en la sémola. El PL es lo que me interesa, saber qué tan equilibradas son. Y un PL de 2,71 y un PL de 3,29 son un mundo de diferencia y dejar de hacer, ¿cómo se llama? Cambios sobre la extrusora, sobre la receta, para poder generar mis pastas y funcionar de una manera mucho más estable. Nuevamente, esta diferencia que es notable, que a lo mejor aquí no la veo tanto en el P y tanto en el L, es genética, absolutamente. Y un trigo del sur, un trigo del centro, un trigo de Canadá se van a comportar totalmente distintos. Y acá en Chile, más encima que trabajamos con sémola, o sea, perdón, con trigos cambiales, con desarrollos locales, estos parámetros en general no son tan comunes de medición. Así que una granulometría de semolina entre 200 y 280, 250, una sémola entre 220 y 320, más o menos por ahí. Eso. Me pasé en 3 minutos, pero de todas maneras les quiero agradecer tanto a nuestros amigos de Septronic y L Cereales, US With Associates, eh, la Universidad Mayor, que aquí nos pone las plataformas, a la Karina, Juan Novoa y a JJ que están aquí acompañándome en esta transmisión. ¿El diplomado es virtual? Sí, señor. Esta es distinta a la plataforma, es la que usamos normalmente en academia, Blackboard, que tiene de todo y es muy, muy agradable. De hecho, mándeme un correíto para mañana invitarlo que tenemos una clasecita particular, una charla, si es que quiere conocer la plataforma. ¿Qué más? Una pregunta que pusieron varias. ¿Qué granulometría tiene la flecha? Uy, depende si lo uso en la escuela. A ver, las granulometrías tienen que ir de la mano con el tipo de producto que quiero elaborar. Si es que quiero hacer un pan de volumen, tengo que unir esa granulometría, ese tamaño de partícula, a mi gluten. ¿Qué es lo que estoy diciendo? De que si tengo una partícula grande, pensemos en un vidrio o una piedra, y la meto a amasar con una red suavecita, lo voy a romper. Entonces, cuando pienso en echar a frecho directo del mismo que sale en el molino, estoy con una hojuela de avena. Si esa hojuela de avena la meto a amasar desde el principio, pucha, que me va a costar desarrollar gluten, señor. Pero si la hidrato aparte, con un poco de agua para que no se robe toda el agua, y la meto en el último minuto de amasado, voy a desarrollar un buen gluten y lo voy a cuidar. ¿Qué aditivos conservantes debo colocarle a los jardineros y pan dulce congelado para su vida útil y no afecte su estado final? ¿Conservante pensando en rancidez o pensando en hongos? Es compleja esa pregunta. No he querido entrar en recetas porque dependen muy del caso a caso. Así que esas son más para el profe de tecnología y para el profe de ingredientes que son panaderos. Un equipo que pueda argumentar para analizar la harina integral
aquí en esta condición, no se puede hacer como tal. Ya, harina integral, yo estoy trabajando con el Alvio, tal como vimos, estoy trabajando con el Mixo, estoy trabajando con el método de SRC, que hoy día justamente hicimos unas calibraciones y unas pruebas para hacerlo en el RDA, y estoy trabajando con el fermentograma. Entonces, sí, no son tantos métodos, pero yo creo que con esas cuatro herramientas podríamos entender bastante bien la funcionalidad. Cuando digo el mixo, también me refiero al farinograma del mixo y al Chopin Plus, que son los que vamos a ver en la próxima clase. ¿Es extrapolable el resultado a un ensayo de una harina integral Gold Grain? Cuando en la gráfica el valor de 20% debería ser el valor de una más cercano a una whole grain. ¿Cuál es la gracia? Que aquí podemos medir, o sea, con este método ya podrías medir cuál es tu reología o tu fuerza panadera de la harina que estás comprando whole grain con la granulometría que la estés comprando. ¿Qué rango de granulometría tiene la célula? Ya le respondí. Quisiera hacer una consulta respecto a la evaluación. ¿Esto se realiza el día jueves, terminado toda la clase? ¿O hay un tiempo? Sí, la evaluación lleva, ¿cómo se llama? Se las mando por correo y tienen hasta el domingo a las 23:59 para responderla un solo intento. Mi querido Ronnie, un gran abrazo para usted, señor. Cualquier duda me la pueden mandar por mail. Muy agradecidos por su asistencia y nos vemos el jueves, que vamos a hablar de Mixo. Vamos a finalizar.